Bienvenidos al episodio número 26 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy tenemos la gran oportunidad, el gran honor de poder participar y poder conversar acerca de un tema de coyuntura política actual en nuestro país. Y estamos junto al ingeniero Alfonso Rollero. Él es estratega en manejo de crisis y comunicación política. Bueno, primero, Alfonso, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este canal. Y sé que en tu ámbito profesional también te manejas en lo que es el área o la rama ambiental. Quisiera saber un poco, antes de hablar de todo este tema político, ¿cómo lo ves tú o cómo se relaciona bastante con la comunicación política ahora? Sí. Bueno, pues Humberto, muchísimas gracias por la invitación. Más bien, pues para mí es un placer y el honor es para mí estar aquí y poder compartir con tu audiencia, una audiencia joven a la cual esperemos que llegue ese mensaje, ese necesario mensaje del cambio, de un cambio de actitud, un cambio de representatividad, un cambio de preparación, de formación, que al final estos podcasts al final son las precisiones o las impresiones de ciertos actores, pero al final lo más importante es que cada uno tenga su propia apreciación y su propio criterio y tomar partido, porque finalmente no se puede ser nunca un indefinido en los temas políticos, en los temas sociales, ni en los temas de la vida cotidiana. Tomar partido es importante. Correcto. Sobre lo que me preguntabas de mi carrera, bueno, yo tengo una metamorfosis en mi carrera, porque yo soy ingeniero agrónomo, profesión inicial, yo me gradué en Costa Rica, estudié la agricultura y estudié la ruralidad también. Si bien es cierto, el tema ambiental es un tema transversal en la agricultura, mi mayor interés siempre estuvo en la ruralidad, en el agro y obviamente pues, en el efecto dinamizador que tiene el agro para nuestra sociedad, digamos, con nuestros países en la región. Somos países realmente con un potencial agrícola importante. Luego de eso, después de un fallido proceso, digamos, ya profesional, después de 12 años en agricultura, la agricultura es tal vez una profesión de sinsabores, porque depende de muchos factores exógenos y digamos que es una materia de mucha informalidad, sobre todo contractual, no existe tanta, diría yo, seguridad para cualquiera que quiera dar un servicio o una inversión en el sector agropecuario, cosa que debemos mejorar y cosa que está notada en lo que debe ser cambiado en el país. Luego de eso yo estudié comunicación política, estudié manejo de crisis, estudié en Estados Unidos, en España, y con muchas oportunidades, digamos, de por medio y con mucha ayuda siempre de gente importante, porque lo bueno es que siempre te puedes hacer de buenos amigos que te puedan pegar un empujón en la vida. Y yo recibí eso y hoy tengo mi agencia ya hace más de 10 años de manejo de crisis y comunicación política. He trabajado en 9 países. Soy editorialista del diario El Universo. Comparto también mi columna y mis expresiones en medios internacionales. Y también, pues, hoy por hoy estoy en Radio Atalaya los lunes y los días miércoles en un programa que se llama Calor Político, donde discutimos bastante los temas políticos, siempre con diferentes aproximaciones, pero con un solo objetivo: informar de nuestras posturas para que cada uno tenga su postura, que finalmente Claro, es lo que te decía al comienzo, ¿no? con el diálogo, ¿no? Digámoslo así. Bueno, el diálogo y el aprendizaje, porque finalmente las opiniones del resto solo pueden engrosar tu conocimiento, no para que pienses igual a ellos, sino para que tú tengas tu propio criterio, que eso es lo mandatorio, eso es lo que uno Un desea. razonamiento crítico. Y sobre todo autocrítico también, porque muchas veces no es solo criticar al otro de lo que está pensando, sino tal vez es la forma que como yo lo estaba viendo y probablemente con todas estas opiniones alrededor, mi pensamiento será diferente, ¿no? Eso es un poco el estímulo que uno debería dejar luego de que da una entrevista o deja su mensaje. Es un mensaje que sea profundo para, sobre todo los jóvenes, que para mí ahí está el mayor de los retos de nuestro país. Ya vemos que los liderazgos son tan frágiles, a veces los liderazgos llevan al caos a ciertas organizaciones, caso pues los que hemos visto en el paro y me imagino pues que hoy hablaremos con amplitud del tema. Sí, correcto. Eso me parece bastante importante lo que acabas de mencionar, este potencial agrícola que tiene nuestro país que se genera bastante relación con la política, ¿no? Ahora, tratando de ahondar más en este tema, lo que tiene que ver con el paro nacional, ¿no? Ahora, de junio del 2022, en el que está implicada la CONAIE con el gobierno central, que sería el presidente Guillermo Lasso. Vemos que desde el 2019 básicamente empieza, o bueno, podría decirse uno de los comienzos, uno de los atisbos a este paro nacional, a estas protestas con Leonidas Issa, que se comienza en octubre del 2019 por esta protesta a la anulación del subsidio a los combustibles, ¿no? Pero ahora vemos que siguen estas protestas, pero bueno, ya el día de ayer terminaron, 30 de junio,
pero quería saber si nos pudieras dar una luz acerca de, en realidad, cuál es el verdadero debate acerca de esto. O sea, si es que en serio son tan importantes estas protestas. Sí, bueno, primero decirte que la CONAIE comenzó esta manifestación, digamos ahora, en este 2022 comenzó esta manifestación con 10 puntos claros de sus demandas. La mayoría de esas demandas son repetitivas en el transcurso de los años. Esto no es que ha venido pasando en los últimos tiempos, esto ha venido pasando por muchas décadas, inclusive una insatisfacción del sector indígena que hay que reconocer que el sector indígena tiene gente noble dentro de su movimiento también, digamos, en sus bases, gente trabajadora y gente que la pasa mal, porque la pobreza en Amazonía o en la Sierra Centro es evidente. Es más, las diferencias económicas en nuestro país solamente basta que salgamos a la calle y veamos las diferencias y es realmente vistosa esas diferencias y es intolerable que existan esas diferencias al día de hoy. Entonces, específicamente en el sector indígena, que es un sector diferente a lo que es Guayaquil o el guayaquileño, diferente a lo que es en Quito y el quiteño, somos diferentes, hay necesidades distintas, no por nuestra condición o color, sino por nuestra forma de vida y nuestra locación de vida. Entonces, para mí estas propuestas de la CONAIE, bueno, estos requerimientos de la CONAIE se transforman en intransigencias durante la negociación, entonces ya uno pierde el foco si es realmente algo que están deseando porque tiene una base técnica o es un deseo casi político para chantajear un gobierno. Entonces yo te diría que de los 10 puntos yo considero que en Ecuador existe al día de hoy una agenda social insatisfecha donde se cubren muchos de los puntos, tal vez la mitad de los puntos que están anotados como las demandas de la CONAIE, agendas sociales que nunca han sido satisfechas o llenas, donde los servicios públicos y la inversión del Estado en las comunidades más pobres o en las regiones más pobres de Ecuador ha sido ausente en este primer año y 3 meses del gobierno de Guillermo Lasso, pero también viene arrastrando lo que en los otros gobiernos no se ha podido hacer. Entonces, la base técnica de la petición de los indígenas en cuanto al subsidio per se, que es el punto más álgido, porque a veces es inentendible para qué lo buscan, porque finalmente, pues comprenderemos que la movilidad en Amazonía no es la misma movilidad que tiene una ciudad comercial, o la movilidad en Sierra Centro, no la hacen con súper, la movilidad de Sierra Centro la hacen con otro tipo de combustibles. Es más, si ellos tanto plegaran al apoyo agropecuario, qué bueno sería incentivar más bien la Ecopaís, que es una mezcla de alcohol que proviene de la caña de azúcar con la gasolina extra. Finalmente tienes un mayor inclusive grado de octanaje. Pero volviendo a las peticiones y volviendo a la raíz de por qué creo del nacimiento de esta marcha, digamos, esta manifestación, yo pienso que la CONAIE fue astuta, digamos, en saber que existe un vacío en esta agenda social. Las bases seguramente lo reclaman, pero sus líderes, que son líderes políticos y líderes que generalmente se pasan casi la posta en cada una de las diferentes filiales de la CONAIE hasta llegar al gran puesto de jefe o líder máximo que es la CONAIE per se, llegar a la presidencia de la CONAIE. Me parece que estos líderes son aquellos que encaminan mal esta manifestación, porque pudo haber sido una manifestación, en teoría, digamos, con razón en algunos puntos. Obviamente nunca vamos a solapar la violencia, ni el sabotaje, ni todo el caos que ha venido de la mano de las repetitivas manifestaciones de los indígenas en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Porque eso es lo que hemos visto desde el 2019 y también hemos visto hoy el 2022 lo mismo, ¿no? Entonces, finalmente yo te diría que la razón de la manifestación es claramente una agenda política, porque se conectan con los dos problemas que tenía el gobierno, el andarivel de la calle y el andarivel de la Asamblea Nacional, porque tenía finalmente dos escenarios de terror, uno de terror en la calle y uno de terror político, digamos, para el presidente. El terror para la calle se transformó también en el terror para todos los ciudadanos, pero Correcto. había dos problemas y dos grandes fuegos que debían ser apagados por un gobierno que políticamente no es talentoso, que no es rápido como estructura gubernamental y que se ha demorado en aprender la curva de ese aprendizaje del sector público, que pienso que le ha costado mucho al Ecuador, pero también le ha costado mucho tal vez a esa estabilidad que el gobierno tiene que tener para poder reordenarse y reenfocarse más rápidamente cuando está cometiendo errores, porque es normal que un gobierno cometa errores, es normal que un gobierno se le haga difícil poner en marcha su plan de trabajo, sobre todo si tienes una posición muy fuerte en una esquina, digamos, política, donde sí te pueden hacer mucho daño, como es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene un poder de coacción impresionante para el presidente, más aún si tienes, o para el gobierno, si tú eres opositor, si es opositor, porque tienen bloques muy grandes y, digamos, muy partidistas al final, que van a bloquearte todo lo que tú quieras hacer. Finalmente, para mí, y nuevamente, el tema del paro es una agenda política de los líderes engañando a las bases, y lo cual también denota un desconocimiento del gobierno de cómo poder intercambiar opiniones, dialogar
con personas que no sean los líderes, porque los líderes buscan un objetivo político, las bases buscan un objetivo social. Finalmente el gobierno debía acercarse a ese objetivo social, entenderlo y resolverlo, y probablemente no desconocer a los líderes, pero sí vaciar a los líderes de apoyo. Estrategias que, digamos que podemos enumerar todas las fallas que hubieron dentro del proceso, a mi criterio, siempre con un fin de que sea corregido y no vuelto a repetir, no con un fin de crítica destructivo, ¿no? Esa debería ser siempre la opinión de aquellos que no solo están en tu programa, en tus podcasts y demás, sino los que hacemos opinión en general. Construir, proponer, construir y sugerir, porque muchas veces lo nuestro se queda en ese punto y el gobernante finalmente, o el mandante, o los políticos son los que toman las decisiones, porque ese es el encargo que le ha dado al pueblo, ¿no? Claro, aquí en esta parte, dado que mencionas que es una agenda política más que todo, ¿no? El 24 de mayo que fue mientras el presidente Guillermo Lasso daba su primer, digamos que, Discurso de la Nación. sí, el discurso de la nación sobre su primer año de gobierno, fue el mismo día durante esa tarde que Leonidas Issa proclama o llama a esta protesta, ¿no? ¿Crees que eso fue también una estrategia? O sea, es decir, fue una estrategia para, digamos que, un poco desorientar la vista de los problemas principales. Yo pienso que hay una estrategia siempre de política en contra del gobierno, digamos, puede ser venir de diferentes esquinas y no dudo que esta sea una de las esquinas donde se promueve también una agenda de desestabilización política, porque lo vemos, pues no es normal que una manifestación indígena que reclama 10 puntos, digamos, importantes para ellos, de los cuales probablemente 6 a mi criterio tienen un buen calado y el restante de los puntos creo que se pueden haber intercambiado por otras cosas que necesitaban muchísimo más la Amazonía o la Sierra Centro per se, donde estaban representados de una otra forma por la CONAIE. Yo al final considero que de una u otra forma los líderes han llevado la discusión a un tema bastante político y dejó de ser social. Y después de irse a un tema bastante político se volvió a un tema de una misión de descabezar el gobierno. Porque ya Ok. escuchábamos inclusive en algunas apreciaciones de ciertas reuniones del sector indígena que hablaban de tomarse Carondelet a la fuerza y que Leonidas Issa sea el presidente. No son comentarios sueltos y uno no puede ver estas cosas como sueltas. Al final uno tiene que tomar todos estos insumos, que es como el Big Data, de la información que te permite llevar para tener un criterio. Porque el que no tiene información está liquidado, no puede ni siquiera pronunciarse. La información hoy nos dice que hubieron muchos indicios de que la intención no era manifestarse por los 10 puntos, sino era derrocar al presidente, sea cual sea la vía, la calle o la vía política, que eran las dos andariveles que hablábamos en su momento. Más aún si la agenda, digamos, o los puntos tratados eran casi un chantaje que le dejaban cero cintura al gobierno para negociar, que así Claro. sucedió, digamos, no, ellos no tuvieron no le dieron la vuelta a la estrategia, sino que más bien se dejaron arrinconar. Aquí en esta parte, ¿creerías, bueno, ya hablando un poco más de lo que podría estar pasando dentro de la asamblea, fue el partido UNES quien plantea esta destitución el 24 de junio? ¿Creerías que también, bueno, como mencionabas, siempre había una estrategia, pero creerías que igual hay cierto tipo de vinculación Esto es un concierto, el que toca el con la violín, el CONAIE? otro toca el tambor y aquí se juntan y con el maestro de ceremonias que quién pues sabrá quién es, pero, ¿no? Pero aquí hay una agenda que se conecta y nada es casualidad en la vida y nada es coincidencia. Aquí ha habido una agenda que se conecta, ¿sí? Que se conecta por coincidencia, no me parece que es coincidencia, pero sí creo pues en el derecho legítimo a manifestarse y también de reclamar lo que no ha sido cumplido, porque es cierto, hay una agenda social insatisfecha y muchos ecuatorianos, no solo los indígenas, muchos ecuatorianos lo sienten porque la calidad de vida que tienes hoy por hoy es menor a la que tenías antes, porque el poder adquisitivo que tú tienes a la mano es insuficiente para el costo de vida. Entonces eso Ok. sí es algo que el gobierno debe anotarlo como una tarea pendiente, porque si bien no puede hacer nada contra la guerra Ucrania-Rusia, no puede hacer nada con los efectos de la pandemia, eh, lo que sí puede hacer es mejorar el entorno económico, el entorno empresarial y el entorno de la generación de empleos, que debería ser en primera instancia, en las condiciones que estamos, y tal vez la única condición que le queda al gobierno es la inversión pública para poder despertar empleo en las zonas donde está deprimido, no solo económicamente, sino también en cuanto al desempleo, que eso genera no solamente desocupación, digamos, profesional, que es evidente, sino que también genera un espacio al ocio que de ahí estás a dos toques de llegar a los temas ya ilícitos, ¿no? Temas drogas, temas violencia, asesinos de sueldo, o sea, hay muchas posibilidades en un mundo de desocupados. Por eso hay que cerrar la brecha de los ocupados y ocuparlos. Esa es la labor de un gobierno, promocionar un mejor país que esté basado en la paz, que esté basado, obviamente, basado paz con seguridad,
que sea productivo y que sea sostenido en el tiempo, todo lo que estamos hablando, que sea realmente un gobierno que ofrezca unos servicios públicos que sean eficientemente sostenidos en el tiempo para que el ciudadano mejore su calidad de vida, porque es imposible o decir que es justo lo que estamos viviendo hoy en la parte económica y en tal vez, orfandad de servicios estatales llevados hacia los más pobres. Esa es la realidad, esa es la prioridad en todo caso, no el subsidio al combustible. Claro, aquí en esta parte, lo de, bueno, pues es una completa realidad que esta falta de empleo genera ocio, ¿no? Pero aquí uno de los 10 puntos que también demandaban la CONAI y el presidente Leonidas Issa era también mejorar la zona del empleo, digamos así. Pero para mí esta parte se relaciona bastante con el punto de no ampliar las zonas mineras y petroleras, ¿no? Ahora, si se amplían estas zonas mineras y petroleras, entiendo que llama a la inversión extranjera también. Pero no esto generaría un cambio a nivel del empleo como que en beneficio para ellos, quizás. Mira, yo soy digamos que pro extractivismo, ¿no? Pero pro extractivismo es porque la tecnología nos ha llevado a un punto donde el impacto ambiental negativo, que es así como se lo conoce, es menor. Si hay menor tecnología, es menor. Y aparte el impacto en las comunidades puede ser tan positivo, por eso es importante seleccionar a buenos inversionistas que tengan un buen plan de manejo ambiental con tecnología, por supuesto, con alta tecnología, por eso tienen que venir buenos inversionistas, por eso tiene que haber una buena oferta para estos inversionistas que van a Ecuador, un país riesgoso, porque vemos que es riesgoso, y a su vez pues que tengan un buen plan social, que para mí es tan o más importante que el productivo, digamos, ¿no? Que el tecnológico. El plan social debe ser importante y debe ser bastante bien revisado y bastante bien concatenado con lo que se espera que el gobierno disponga como un marco referencial para mejorar la vida de los ecuatorianos. Entonces yo soy pro eso porque finalmente creo que la tecnología nos abre la puerta a un menor daño ambiental, a un mejor cuidado de nuestros recursos naturales, pero a su vez el aprovechamiento, porque no aprovecharnos también es una forma de desechar recursos y también desechar una mejora de calidad de vida para zonas que están bastante deprimidas. La mayoría de los proyectos mineros y petroleros iban a zonas donde están realmente deprimidos no solo el empleo, sino su economía y probablemente su autoestima. Al final esto debe ser una ola que levante a estas provincias o a estas zonas donde hoy por hoy es esquivo todo lo que hemos estado hablando. Perfecto. Y ahora, ellos también explicaban por qué era el punto de no ampliar la zona minera, ¿no? Y ellos también, una de las partes que ellos indicaban era de que al expandir esta zona minera y petrolera, al ingresar la inversión extranjera, ellos decían que generaba división social, porque invertían dinero en unas personas, pero en el otro sector de las personas no les daban nada, no les pagaban o no invertían en ellos. Pero luego en una entrevista entra Gustavo Manrique, que es Ministro de Ambiente. el ministro del Ambiente, y él indica que cómo no permitir esto si el silicio, si no me equivoco, es uno de los componentes químicos con los cuales se genera la energía limpia. Y él decía que por qué cerrar esto si se genera este silicio y es para poder generar energía limpia, un buen desarrollo sostenible. Entonces, aquí yo creería, en mi opinión, que es un análisis bastante, digamos que exhaustivo, porque no es simplemente ir ya, inversión extranjera y listo. Pero aún así, eh, ¿tú creerías que igual por la fuerza quizás el Estado podría simplemente decir, no, aquí se va a hacer esto por tal y tal razón? Es que eso es lo que le faltó tal vez en la negociación al Estado, ser un poco más propositivo, digamos, y ser el que propone como autoridad y no ser el que recibe la propuesta y la revisa. Más bien debió haber sido al contrario, ¿no? Yo te doy mi propuesta y tú la revisas porque yo soy la autoridad y finalmente yo tengo un plan nacional que vela por todos los ecuatorianos, no vela por un porcentaje de ellos, porque todos son importantes, pero todos al conjunto y en conjunto somos más importantes que cualquier muestra que tomemos el Ecuador. Para mí los proyectos extractivos en Amazonía, digamos, eran importantes para justamente mejorar esa calidad de vida en las comunidades. Y lo que ellos se refieren con el tema de que posiblemente unas comunidades lo reciben y otras no, ellos se refieren a las regalías, porque ellos ya van al tema del dinero. Sobre Ok, todo el dinero que podría ser, y pensando bien, usado para infraestructura de obra pública, digamos, en esas comunidades o en las comunidades donde realmente no hay ninguna infraestructura montada o en las otras que falta complementarse. Estamos hablando de escuelas, hablando de colegios, hablando de caminos vecinales, infocentros, que viene a ser la conectividad, carreteras per se para poder llegarlos. Entonces, yo sí creo que, como te digo,
esto tiene una razón de ser, digamos, social, que ha sido aprovechada por líderes que tienen una agenda política clarísima, evidente, y que obviamente esa agenda política no mira qué ni no mira quién, sino que es un objetivo completo de llegar a tomar un poder que no ha sido elegido, digamos, para aquello, pero quieren tomarlo a la fuerza, al chantaje y a la extorsión, digamos, ¿no? Claro, aquí, bueno, pues se entiende que primero UNES fue quien plantea esta destitución del presidente Guillermo Lasso y uno puede revisar la constitución incluso nos damos cuenta de que una de las características o uno de los requisitos es que, bueno, de los requisitos hay, yo a nivel jurídico te puedo decir que cuando existe una I, esto significa que tiene que ser cumplido sí o sí. O sea, no es que se cumple uno de los requisitos o no, son los dos. Entonces, plantean esto y dicen que hay una conmoción interna, hay una grave crisis política, pero conmoción interna yo genero más ese concepto a el sentido de más una amplitud nacional. Casi que todo, un mayor porcentaje Así del lo quisieron territorio. hacer, pues, ¿no? Si Claro, te das sí, cuenta, no, no, correcto. hay provincias que no se despertaron en aquel tema, pero así quisieron llevarlo, ¿no? Sí, correcto. Y aquí tú creerías que, bueno, pues hay mucha gente que comenta de acuerdo a esto y dice, pero bueno, el presidente, a mi parecer, yo en mi criterio, creo que el Estado es el único que puede ejercer esta fuerza de manera legítima, ya sea letal o sea de cualquier forma. ¿Creerías que hay algo más que pensar, no solo decir que el Estado puede imponer fuerza? ¿Creerías que es un tema bastante gris ahora? Es un tema bastante gris porque cuando no hay una autoridad que lo dice claro ni lo hace claro, se torna gris. En la política no debería haber nada gris, debería ser blanco o negro para que la gente pueda identificarlo y pueda tomar partido. Si hay algo gris y es tránsfugo, nadie lo entiende. Claro, Entonces, ajá, como la comunicación no ha sido limpia y la comunicación no ha sido masiva tampoco de un gobierno que debió haber hecho eso, y estamos criticando las cosas negativas del gobierno, pues porque estamos analizando el tema, no es para destruir, sino para tratar de construir o reconstruir. Yo siempre hago esa salvedad, Humberto, porque lo más terrible es que alguien solamente critique y no proponga nada, ¿no? exacto. Entonces lo repito nuevamente porque al final esto nos debería llevar a construir, no a destruir. Pero más allá de lo que te estoy diciendo, yo al final considero que el juega el papel de rol de autoridad debe ejercer el rol de autoridad en todo sentido. Es decir, aquí, hasta aquí negocio, esto voy a negociar, esto te llevo para que lo puedas revisar, aquí no puedes manifestarte porque aquí estás haciendo destrozos, aquí tiene que actuar la justicia es un mal cómplice muchas veces en esto, digamos, porque hay mucha liberación de presos, no hay judicialización completa, no hay proyectos terminados en cuanto a casos que ya han sido abiertos por mucho tiempo. Y finalmente, pues ese hueco también le genera un problema que es como esa escopeta que la disparas y te vuelve a coletear después, ¿no? Claro. Entonces, hay errores que se han cometido por parte del gobierno durante el proceso que seguramente enardecieron a las bases, pero también creo que hay un trabajo incompleto del gobierno en poder conquistar a las bases en vez de estar solamente conquistando las propuestas de los líderes, que eso sigue siendo insuficiente porque la estrategia debe haber sido romper esa negociación en tanto y en cuanto se ofrezca lo que realmente demandan las bases, que es el pueblo, que es la masa. ¿Y cómo haces eso? Teniendo una presencia territorial importante, una comunicación masiva en los medios de comunicación que ellos escuchan, que no son los mismos que escucha el guayaquileño, que no son Por eso es importante conocer a quién le vas a hablar, las audiencias, y podemos hablar de comunicación política en eso, y de una estrategia política que para mí es muy confusa la del gobierno y muy clara en los indígenas, ¿no? Claro, aquí esto, lo que estabas mencionando, que no era solamente uno quejarse acerca del gobierno, sino dar una crítica constructiva, ¿no? Aquí yo menciono bastante, me quedé con un concepto, con un comentario que dio el abogado Rafael Ollarte, que es un constitucionalista, en una entrevista. Pero, Él menciona de que Lazo no puede solamente quejarse, que se estaba quejando mucho y que lo que tenía que hacer era tomar acción rápida y eficaz. Acá, de acuerdo a la comunicación política, ¿cuál serías tú que sería un cambio bastante eficaz o grande del gobierno central como para poder llegar a las personas, digamos yo así? te diría tres rápidamente. Primero, tener clara cuál es la narrativa de gobierno, porque yo no estoy claro en cuál es la narrativa de gobierno per se. ¿Qué es lo que vas a decir de ahora en adelante? Porque ya sabemos lo que dijiste de hoy día para atrás.
de hoy para adelante, ¿cuál va a ser el reenfoque comunicacional? ¿Qué es lo que vas a ofrecer como gobierno para conquistar a quien ya se está desenamorando de ti, que es el pueblo ecuatoriano, que hay, evidentemente había una baja en la aceptación del presidente, que si bien es cierto son coyunturales, pero es un porcentaje bastante bajo el de aprobación del presidente, es menos de 14%, por decir un valor que podría estar entre los 14 y los 17%, ¿no? Pero para mí el número uno es eso, ¿no? Tener clara la narrativa, sobre todo del plan de gobierno y transformarlo eso en comunicable, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer para ti costa, para ti sierra, para ti Amazonía, para ti sector agropecuario, para ti sector industrial, para ti sector de mano de obra y construcción? Tienes que hablarle a diferentes audiencias pequeñas que realmente son la masa del pueblo, digamos, que necesita tener mayor información. La segunda es que mucha gente habla de cambios de gabinete y de personas, pero finalmente no se necesitan personas, se necesitan buenos equipos, porque lo que necesitas es una buena cabeza que pueda generar un plan y que pueda hacer una buena voz, y el resto tiene que trabajar en lo importante, que es la mayor falla de este gobierno, que es la territorialidad. En la política no puedes olvidar lo que haces en la campaña. En la campaña tocas puerta a puerta. En la política nunca dejes de tocar la puerta, porque si dejas de tocar la puerta, dejas de escuchar. Y si dejas de escuchar, dejas de estar sintonizado. Y si dejas de estar sintonizado con la gente que debe servir, no vas a entender qué hacer. Y probablemente te quedas con una idea que tenías hace un año cuando las necesidades después de un año cambiaron, porque las circunstancias son así. Y así finalmente es la vida. Y la tercera cosa que para mí es importante es el gobierno nacional tiene que tener un presupuesto comunicable en servicios sociales, asistencia social y de los programas de Estado, digamos, los programas de asistencia del Estado. Esto de la mano de una inversión pública. Pero la gente tiene que entender y tiene que hacer entender el gobierno qué es lo que va a hacer con cada dólar del ecuatoriano. Porque después de la ley económica que pasó por la Asamblea por parte del gobierno nacional, con la abstención de UNES, por cierto, eh, digamos que ahí tuvimos una buena vara, digamos una buena vara de lo que nos venía en cuanto al paquete económico. Pero, ¿y qué van a hacer con esos recursos? ¿Dónde se van a destinar? ¿Para qué se van a destinar? Vamos a ordenar la casa ya muy bien. ¿Y después de ordenar la casa qué? ¿Cuándo la casa está ordenada? ¿Y cuándo la casa ya comienza a girar los cheques? Porque la gente necesita recibir su dinero, por poner un ejemplo ilustrativo. Pero ya una vez la casa ordenada, no habría excusa de otra forma para poder comenzar a gastar lo que tienes en tu presupuesto. Nada extraordinario. Gasta lo que tienes en presupuesto, ejecútalo, porque finalmente tienes un presupuesto aprobado y la plata está ahí. No hay que hablar de reservas, primero gasta el presupuesto y ahí hablamos de las reservas. Correcto, y aquí, ¿creerías tú? Bueno, es que se nota bastante, bastante visible esto, pero está completamente solo el gobierno central, digámoslo así. ¿Crearías un buen criterio el decir de que quizás van a ser muy difíciles todos estos años porque al estar solo políticamente en la Asamblea Nacional, quizás las cosas no funcionan? Es que yo pienso que el problema del análisis está ahí. La gente cree o se cree que la gobernabilidad o la democracia depende de los políticos y se equivocan. La gobernabilidad de la democracia depende de los ciudadanos. Entonces, ahí en esa, digamos, en esto que te acabo de decir, podría estar mi respuesta. El gobierno tiene que volcarse a enamorar nuevamente a los ciudadanos y que su escudo sea un escudo social, que lo defiende el pueblo, que los políticos los quieran acribillar, digamos, eso es el juego político al final, digamos, hay Claro, cosas que son permitidas en un juego limpio y cosas que no, estamos claros, pero la principal salida del gobierno y luego este mini respiro que tiene, porque yo pienso que es un mini respiro, porque ese pacto está pegado, digamos, con una goma no tan fuerte ni tan potente, porque ya ahora primero fue ese sector, pero mañana puede ser un sector que está bastante enardecido, que es el sector agropecuario, o el petrolero, por decirte nombres, ¿no? Pero la mayor, digamos, boya de salvación que tiene el gobierno, no para salvarse ellos específicamente, sino para que el país no vuelva a vivir derrocamientos de presidente, a elecciones anticipadas, todo eso nos hace sufrir como país también económicamente, porque eso afecta a nuestra imagen internacional, eso también afecta a nuestras exportaciones, afecta a nuestra tranquilidad y nuestra psiquis. Hay que pensar también en eso, ¿no? Entonces, para mí la boya y las salvavidas del gobierno para tener una gobernabilidad
estable, digamos, una unidad competente a lo que debe hacer y se permite ejecutar el presupuesto del Estado sin pensar las reservas ni nada más, y se puede ejecutar un plan de trabajo que fue votado por los ecuatorianos, donde el 80% de ese plan de gobierno está enfocado en la ruralidad, que es justamente lo que se reclama el día de hoy, digamos, se ha reclamado por los 18 días y antes de 18 días también, porque habíamos a sectores agropecuarios bastante apretados. Te diría es el apoyo ciudadano. Y el apoyo ciudadano solo se lo consigue haciendo lo que hemos hablado hace un rato, que las tres cosas que me mencionabas que debería enfocarse Puerta a el puerta. gobierno. Puerta a puerta, una buena comunicación y sobre todo un plan que sea comunicable. ¿Qué vas a hacer de aquí a 3 años? ¿Cómo vas a destinar esta plata? Y yo te lo voy a ir a contar a ti. Tú no vengas a mí, yo soy el gobierno, yo te tengo que ir a asistir a ti, porque el pueblo es el mandante. El presidente es, digamos, el empleado del pueblo, si lo ponemos en las palabras, digamos, corrientes, ¿no? Claro, aquí en esta parte, mencionando a la sociedad civil, digamos así, ¿no? A la ciudadanía, ¿cómo, o bueno, de qué forma creías que que está afectando bastante la comunicación? Y me refiero a los medios de comunicación per se, es decir, estos medios de comunicación también tienen una estrategia política. No, eso ya sería hilar muy fino. Yo, cuando me hablan de sociedad civil, yo digo, yo me hubiera imaginado digamos, entendí la pregunta así, digamos, ¿no? La sociedad civil es aquella sociedad que se junta por un propósito común. No todos los días tenemos un propósito común, digamos, porque hay intereses personales, que eso no significa egoísmo ni nada, sino que significa hacer Ujú. su vida, ¿sí? Pero cuando hay un interés común, en este caso era la paz, por ejemplo, en las manifestaciones, era la búsqueda de la paz. Ecuador tiene una gran deficiencia y yo siento que muchos países también lo tienen y otros países que tienen larga data son bastante buenos en aquello. Pero la sociedad civil organizada por un propósito en común puede conseguir cosas inimaginables. Porque finalmente esta sociedad civil también se refiere a los jóvenes, a la asociatividad entre jóvenes, que logren poder generar un punto en común y una acción en común. Son las empresas, las cámaras, pero los ciudadanos de a pie son los que deberían estar de una otra forma también representados como sociedad civil, para que estas organizaciones que tienen un propósito en conjunto, que tal vez recoge a muchos gremios, a muchos ámbitos sectoriales del país, e inclusive a ámbitos que desean estar en esos otros ámbitos, deberían hacer la contraparte de una opinión mucho más constructiva y probablemente ser aquellos que intermedien o medien en estas situaciones de conflicto, que no van a cesar, digamos, porque los gobiernos siempre están expuestos a esto, cuando no cumplen su trabajo o cuando lo cumplen y lo hacen, digamos, perjudicando a uno y beneficiando a otros. Eso también sucede en los gobiernos, no en este, no en todos, en cualquiera, ¿sí? Pero al final para mí es eso, ¿no? Al final para mí todo se ancla y se refiere en un gobierno que sea ordenado, capaz de comunicar y sobre todo capaz de poder llevar a cabo lo que dice, porque las palabras son importantes, pero las acciones son vitales. Correcto, aquí vemos que hubo una bastante protesta y que hubo un fuerte asentamiento, ¿no? De la comunidad de la CONAIE y no, no digamos que dar una luz verde a lo que el gobierno central le decía, sino se mantuvo bastante fuerte en sus 10 mandamientos, ¿no? Pero aquí también quería preguntarte básicamente. Luego de que ya vimos que el día de ayer se llegó a un acuerdo, 30 de junio, ¿cuál creerías a qué se está viendo el gobierno central a tenerse en un futuro? Porque vemos que se dijo, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que iban a mantenerse 90 días en un diálogo. ¿Querías que en esos 90 días quizás dejen todo en paz y luego vuelvan a pasar más protestas? Mira, hay que también ser realistas y ser honestos con la historia, ¿no? A los sector indígena se lo ha sentado varias veces. Digamos, a veces, no este gobierno, a veces ya cumpliendo y habiendo acordado todo lo que en teoría reclamaban, y a la hora de la hora hacen mesas técnicas y hacen, digamos, puntos de distracción que finalmente no cumplen con las promesas. Y ese es también un sector que ha sido abandonado bastante tiempo, ¿no? Entonces es también legítimo su reclamo, lo que siempre vamos a reprochar y no tolerar y pedir justicia ante eso es la violencia y lo que hemos hablado y lo que hemos visto, digamos, ¿no? Eh, pero el gobierno no va a cesar de tener estos ataques, digamos, por poner los ataques a la gobernabilidad, por así decirlo, del presidente Lazo. Yo siento que ya el gobierno se lo vio permeable, se lo vio chantajeable, se lo vio extorsionable, ¿sí? Y si no hubiera habido probablemente la muerte lastimosa, la muerte de todas lastimosa, son 7 vidas que se han perdido, más o incluyendo
del militar, cambió la forma de negociación y cambió el escenario de negociación, porque si no, si se quedaban en ese mismo formato, hubiera sido inclusive más perjudicial para el gobierno la negociación si hablamos quién es ganador y perdedor, para no mencionar quién es ganador y perdedor, porque es evidente, ¿no? Claro, aquí en esta parte, de acuerdo a la comunicación política, eh, ¿tú creerías que digamos que esta forma de expresión o esta forma de libertad, eh, hay una cierta parte gris en lo que en realidad significa que el gobierno central no permita este tipo de cosas? Es decir, que se haya actuado de una manera diferente, digamos. Hubiera cambiado totalmente la imagen. Absolutamente, absolutamente, porque aparte esta marcha fue bastante avisada y yo pienso que el gobierno minimizó, tal vez por la falta de experiencia o por tal vez la sintonía justamente con la capacidad de lo que podía llegar a ser una base movilizada, pudo haber tenido esto antes, no con violencia, con consenso y con diálogo, porque si hubieran podido zanjar estos problemas en sus propias comunidades no hubiéramos tenido ningún tipo de violencia en las calles o los 7 muertos y toda la cantidad de personas confinadas, llenas de terror, heridos, y también, pues obviamente, pues mucha gente que salió a marchar legítimamente y que de otra forma está confundida con el escenario que ha sucedido, porque también hubo marchas legítimas, pero ya desnaturalizadas por todo lo que estamos hablando. Entonces, eh, pero sí, al final es eso, al final es eso. Desinformación también. No, es estrategia, falta de estrategia. Una Ok. estrategia que le permita anticiparse a los problemas, anticiparse al problema, anticiparse ante ellos, zanjarlos previamente, porque uno no tiene que esperar que el agua hierva para ya, digamos, para estar alerta sobre la olla. Uno tiene que estar viendo la olla hasta que el agua hierve y la apaga, ¿no? Claro. Eso es lo natural, digamos. Ya cuando el agua está hervida es muy complicado pararlo. Y el uso progresivo de la fuerza en Quito, una ciudad, digamos, y sobre todo en el centro de la ciudad, era para generar una guerra civil. Había muy poco espacio de maniobra ahí. Mucha gente pedía que la justicia avance, que encarcelen a la gente, pero todo eso de una otra forma era también avivar la llama dentro de una marcha que ya venía bastante caliente y con bastantes infiltraciones. El gobierno hizo acusaciones que debe probarlas en teoría, porque esto es algo que se reclama, ¿no? Que uno dice algo, pues simplemente no lo hace, no el gobierno en general, en la política. Dijo que estas manifestaciones estaban financiadas por narcotráfico, que estaban Ok. financiadas y estaban operadas por grupos subversivos, como los mariateguistas, que sabemos ya cuál es el dogma de los mariateguistas y de los guevaristas. Entonces todo eso debería ser bastante probado porque al final eso nos abriría los ojos de lo que está sucediendo en Ecuador, porque si nos ponemos a ver, hace 19, 20 días, hace 22 días, lo que teníamos en Ecuador no era la manifestación y el paro, teníamos muertes violentas, sicariato, narcotráfico, captura de droga, envíos de droga, entonces teníamos otro escenario, secuestros, entonces teníamos un escenario distinto que cuando vino el paro, como todos los ecuatorianos y la comunicación nos lleva hacia eso, nos distrajo de lo que habíamos hablado hace 3 semanas atrás, que decíamos que estábamos en el peor momento, después en las manifestaciones estuvimos en el peor momento, entonces yo pienso que estamos en un mal momento, donde la seguridad es una de las principales debilidades en el Ecuador, donde el narcotráfico sin duda hace de las suyas, y controlar el narcotráfico no es tarea sencilla, eh, pero satisfacer a la ciudadanía para evitar caer en ese espacio gris, oscuro, tránsfugo que es específicamente el narcotráfico y todas las actividades ilícitas que vienen de la mano de ellos, digamos, es la misión del gobierno, conquistar a esa ciudadanía con planes nuevos, con servicios nuevos, con paquetes nuevos, no de beneficencia ni caridad, sino de todo aquello que le mejore la calidad de vida. Y yo siempre insisto en estos conceptos porque para mí son los conceptos básicos con los que un presidente debe no solamente armar una hoja de ruta, sino poder activarla, que viene a ser lo más difícil, porque escribir bonito todo el mundo lo puede hacer, ejecutarlo, eso es lo complicado. Perfecto. Y en esta parte, digamos que un tema subyacente a todo lo que está sucediendo, todo lo que estuvo sucediendo estas 2 últimas semanas, se estuvo hablando bastante acerca de la democracia. De acuerdo a la visión política, eh, hay un criterio, o bueno, se están haciendo o generando bastantes preguntas, que es, ¿hay una materialización de la democracia existente? O sea, es decir, ¿se puede visualizar que hay una democracia, una libertad de expresión, o se está tergiversando o dañando el concepto de lo que es? Bueno, mira, yo al final, si tú le haces esta pregunta a los ecuatorianos, ¿qué es democracia? Probablemente tengas 100 millones de respuestas diferentes, porque tal vez lo que ha faltado en Ecuador es que realmente se ha explicado qué es una democracia, qué es lo que se busca en una democracia y cuáles son los objetivos básicos de una democracia.
que no es tener la paz, es de una otra forma tener un gobierno, tener un país que esté sumergido probablemente en distintas corrientes políticas, pero que todos tengan un objetivo en común y que todos podamos coexistir con el resto, porque para mí me parece imposible, y hablando de democracia, me parece imposible que no nos podamos poner de acuerdo entre ecuatorianos y tengamos que buscar mediadores para que un gobierno y un grupo manifestante, probablemente muy caliente con todo lo que está sucediendo, digamos, y probablemente ya con una agenda, como sabemos, política atrás, era muy complicado dialogar. Pero si esa va a ser la generalidad de buscar mediadores, a cada rato entenderemos que lo que le falta al gobierno es la capacidad de democráticamente, de un Estado democrático, poder comunicarse con los conciudadanos, con los ciudadanos que son realmente de una otra forma el pueblo mandante. Entonces, yo también puedo decirte que en los últimos días yo he escuchado mucho sobre el federalismo. He escuchado que ya no quiero estar con la sierra porque tiene problemas y aquí en Guayas es diferente. No, no, este es un momento de repensar muy bien como país qué es lo que queremos. Y por eso las elecciones siempre son un buen momento y una buena temperatura para que la gente pueda elegir mejor a sus gobernantes, como así a su vez le pedimos a las bases indígenas y a todas las organizaciones sociales que elijan bien a sus líderes, para que todos estemos bastante bien representados y todos bien interconectados, así estén en puntos distantes, pero que sean capaces de conversar, consensuar y beneficiar a quienes representan. Claro, y esta parte de la de democracia, así como dices, hay bastantes conceptos. Muchas personas creerían que la democracia es una cosa, otra cosa. Pero ya no hablando solo sobre la sociedad, los ciudadanos, quizás la Asamblea Nacional cree, o bueno, la Asamblea Nacional y junto con la CONAIE y luego el gobierno central, estas tres entidades, por decirlo así, ¿creerías que o bueno, dime si estoy en lo correcto, la democracia, una de las cosas que también incluye es la igualdad y la libertad de expresión? Así es. Entonces, esta libertad de expresión, ¿crees que se está volviendo de forma negativa en el decir de que, ¿por qué? Porque libertad entendemos que es el concepto de poder hacer lo que uno quiere con el raciocinio, pero que estas acciones siempre van a estar ligadas a una consecuencia. Entonces, ¿crees que están tapando esa parte de la consecuencia? Simplemente es mi derecho a expresarme. Bueno, y eso se vería reflejado en la petición de la no judicialización de sus líderes, ¿no? Porque ellos pedían que no sean judicializados. Entonces, tú dices, bueno, Claro, manifiestas, haces un sabotaje tremendo en las ciudades, en 8 ciudades del país, en 8 provincias, en más ciudades del país, haces destrozo y medio y no quieres que existan presos por esto. O sea que tú estás aupando finalmente el desastre. Y eso que no quiero, yo no quiero desnaturalizar al movimiento indígena ni a sus peticiones. Lo que yo quiero mencionar y hacer notar es que los liderazgos en este país están tan venidos a menos que nos llevamos a una agenda programática de 10 puntos que pudieron haber sido 20 beneficios nuevos para los ciudadanos que en vez de ser intransigentes ante eso hubiéramos tenido probablemente la capacidad de evitar esta cantidad de violencia, un nuevo confinamiento para la ciudad de Quito, porque casi que estuvieron confinados, negocios cerrados. Yo tengo gente que me ha llamado de Quito diciéndome, he perdido nuevamente todo después del COVID, nuevamente lo perdí todo. Entonces, las consecuencias son gigantes, pero la libertad per se, la libertad de expresión, la libertad de movilidad, la libertad de expresarse, todo eso está contemplado y debe ser aprobado por el ecuatoriano. Lo que debe ser aprobado y debe ser masivamente desaprobado es la violencia, el chantaje y el sabotaje. En Amazonía, y para contarte tal vez un par de historias y un poco hasta anarquista, va a sonar lo que te voy a contar. En Amazonía secuestraron a 3 personas durante el proceso de manifestaciones. Secuestraron a muchas más, pero 3 personas porque conozco el caso directo, ¿no? Y me decían que estas 3 personas fueron secuestradas y estas 3 personas pertenecían, 2 de ellas, a un servicio de catering y uno era un cocinero, el tercero. Eran tres ok. personas. ¿Y para qué fueron secuestrados? Para cocinarles a las personas, digamos, los manifestantes que habían entrado a los pozos petroleros para cerrar las llaves. Entonces, ¿qué es esto? Realmente, ¿cuál es el trasfondo de una manifestación? ¿Cuál es el trasfondo del uso de una libertad para expresarse haciendo este tipo de actividades, teniendo este tipo de actitudes y sobre todo teniendo este tipo de líderes que quieren de una otra forma decirle, no, Restringir decirle, algunos ¿sabes qué? derechos. Haz como que no pase nada. No, no, Claro, por favor, gobierno, actúe de buena fe, como que no pasó nada, cerremos los ojos y no veamos los destrozos de aquí, no veamos, ¿qué va a ver lo de la fiscalía usted? ¿Sí? No vea eso, no pasó nada ahí. No, no, sí pasó. Y eso tiene que tener un culpable. Y ese culpable tiene que tener una condena, porque si no, todo el mundo hará lo que le da la gana en un país que necesita orden, necesita disciplina. No digo que hay que castigar, sino orden y disciplina a los que están haciendo equivocadas las cosas, orden a todos los ciudadanos, porque necesitamos un horizonte y necesitamos progresar. Finalmente, esa es la realidad de todo.
Claro, o sea, al final de todo se evidenció que hubo gente inmiscuida que tenía otros intereses, como, Y bueno, el gobierno lo denunció varias veces sí, diciendo quiénes eran, y inclusive salió una lista de financistas. Yo no sé si eso es verdadero o falso, porque las redes sociales tienen la gran capacidad de confundir bastante, y eso sí, en una guerra, la confusión podría ser el elemento inclusive ganador, ¿no? Tú sabes que claro, confunde y reinarás, decían, pues. correcto. Entonces, en las redes sociales sucede mucho eso, y esas acusaciones de financiamientos y demás tienen que ser judicializadas, y la justicia y digamos que el órgano pertinente, digamos, tiene que hacer todo el trabajo necesario para poder desterrar no solo la violencia, sino el financiamiento de aquellos que generan violencia, que ya vemos la capacidad que puede tener de destrucción, y a su vez frenar lo que podría venir a futuro, ¿sí? Que ya preveemos que va a ser un escenario complicado siempre y cuando el gobierno no logre tener un escudo social que le diga: yo no quiero esto, yo quiero esto, tal vez es lo que tú me das, gobierno, y hoy te llamas Guillermo Lazo, pero mañana te puedes llamar María, ¿sí? Pero no importa, porque yo quiero esto, yo quiero un mejor Ecuador para mí hoy, para mis hijos mañana y para mis nietos pasado mañana. Eso es lo que uno debería buscar, digamos, en cuanto a la elección de sus líderes, que yo continuamente reflejo la necesidad de elegir mejor. Perfecto. Aquí, bueno, pues estuvimos viendo como la fiscalía, al ser incluso una obligación de la Fiscalía Constitucional de actuar de oficio incluso, ¿no? Pero bueno, ya entrando un poco más al tema del diálogo, ¿me podrías dar una luz o quizás si es que es cierto o no de que el país está tratando o ciertas organizaciones tratan de llevar por delante el diálogo y la voz de los ciudadanos, la voz de los jóvenes? Ahora, políticamente hablando, ¿se está haciendo algo acerca de esto? Mira, yo siento que todo el tema de la pandemia, el tema de la guerra, el apretón económico, ha desconcertado al ecuatoriano, así como también ha desconcertado al ecuatoriano el costo de la calidad de vida, el costo, digamos, de la vida diaria, es decir, que nuestra calidad de vida ha disminuido. Creo que la gente está muy ensimismada en sus temas, eh, y, y eso es un poco el reflejo de que tengamos pocas voces, pocas manos alzadas, porque probablemente en una sociedad un poco más organizada, sobre todo los jóvenes más organizados, los jóvenes siempre van hacia una causa. ¿Cuál sería la causa? La paz, sería la democracia, sería la justicia, pero tiene que haber una causa que logre compenetrar a la mayor cantidad de personas por un mismo objetivo. Yo siento que está faltando ese objetivo en común, y tal vez faltaría alguien que logre poder sacarlo como la máxima y la gente pueda plegar ante ello. Falta una causa que represente a muchos más de los que hoy por hoy están siendo representados, digamos, aquellos que hacemos opinión, por ejemplo, o aquellos que son jóvenes que quieren inmiscuirse en la política. Y ese es mi segundo comentario, digamos. ¿Cuánta gente hoy quiere estar metido en política sabiendo todos los problemas que hay, todas las persecuciones que hay, todos los encarcelamientos que hay, justos, no justos? Digamos, yo no voy aquí a criticar a ningún partido político. Lo que sí quiero decir es que la política se ha vuelto un mundo de lo complicado, de lo corrupto, de lo oscuro, cuando realmente la política es el arte de servir. Y finalmente, si alguien logra poder servir a la mayor cantidad de ecuatorianos, ha hecho una buena política. El que no ha servido a nadie ha hecho una pésima política, ¿sí? Entonces, yo al final siento que falta este gran objetivo común que se ha compartido entre muchos varias veces, y que al final se convierte en una causa que después se convierte en un objetivo de vida, y esa persona estaría listo, digamos, mañana, o lista, mañana para gobernar un país en conjunto, porque no se necesita una persona, se necesita un equipo de trabajo. Y finalmente es lo que te decía al comienzo: necesitas un ministro, necesitas equipos de trabajo que entren a arreglar los problemas. Lo mismo sucede con un gobierno, lo mismo sucede con una sociedad civil, lo mismo sucede con un grupo de jóvenes, todos agrupados por una causa común. Ese es, digamos, el orden necesario para estar organizados. Perfecto. Aquí ya para entrar un poco ya al final de esta gran conversación que hemos estado teniendo acerca de esta coyuntura política, eh, ¿qué mensaje final podrías dar a la ciudadanía o a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿no? Porque esto también va a salir en YouTube. ¿Qué mensaje podrías dar acerca de cómo manejar esta información? Es decir, cómo realizar una buena crítica objetiva, ¿no? Tal vez el primer consejo, y eso va más hacia los jóvenes. Yo he estado hablando en las últimas 2 semanas, bueno, digamos todo el tiempo el paro, ha estado bastante en contacto con universidades. Hay universidades que tienen radios locales e internacionales también, y he podido estar hablando en esos espacios que son espacios nuevos para mí. Yo en esos espacios no había estado antes. Y al estar con los ciudadanos, con los jóvenes, yo veo un altísimo grado de preparación.
un altísimo grado de preparación, no solo en la calidad de preguntas que te hacen, sino en los comentarios que te hacen, como es tu caso, ¿no? También. em, y ahí veo que la tarea en la parte profesional probablemente está hecha. Lo que falta es trasladar de ese campo profesional, de tal vez ese escritorio, A la práctica. a la práctica. Pero ¿en qué espacio practica el joven? Porque finalmente dice, para poder practicar me tengo que estar en un gobierno, en un partido político. Y no, joven, ahí al final tú tienes una posibilidad que es lo que hablábamos hace un momento, un objetivo en común que tú lo logres desarrollar y al momento que lo logres desarrollar lo llegues a ser propio y lo hagas tan tuyo que tú mismo lo entiendas, entonces el resto te va a entender. Y yo siempre tengo una máxima, si no te la crees tú, ¿quién te va a creer? Claro, ¿Sí? Al final es eso, es yo conozco la materia y lo logro practicar. Entonces quiere decir que estoy bien, ya estoy seguro de mí mismo. correcto. Al final le falta al Ecuador ciudadanos más listos o digamos más preparados, no para estudiar o leer, que eso creo que está bastante bien completo. Aparte yo creo que aquí hay una buena oferta digital, hay una oferta, digamos, en internet, hay mucha información, mucha data que si escoges los buenos lugares y buenas fuentes, vas a tener buena información. Lo que falta es trasladar esos libros a las botas, digamos, lo que falta es trasladar esos libros a un buen ejercicio de este objetivo máximo que hablábamos, ¿no? Hacia un comienzo. Entonces, mi primer mensaje sería ese. Mi segundo mensaje es cosas que he podido ver dentro de esta cruzada que he tenido con los medios universitarios o inclusive de colegios. Eh, y veo que hay una gran avidez por hacer cambios en el país. Pero esos cambios, ¿cómo son esos cambios? ¿Cuáles son esos cambios? Entonces hay que hacer un ejercicio de poder realmente poner esas ideas, ponerlas en un papel y trasladarlas nuevamente en lo que hablábamos hace un momento, un campo de acción. Yo veo muchas fundaciones, veo gente siempre ayudando al prójimo, digamos, veo esa proliferación últimamente digamos, con mayor frecuencia, tal vez porque las redes sociales nos permiten verlo más. Eh, pero veo mucho trabajo en alimentación, en desnutrición, y está muy bien, son causas específicas y que son causas que nos llevan a mucho a plegarnos a ella. Son espacios donde se pueden desarrollar algunos conceptos, pero así como esos, podríamos tener para otras temáticas, como por ejemplo la pobreza rural. Yo hablo del tema rural porque creo que es un área que personalmente a mí me gusta, pero la pobreza rural y el hambre es real, son reales en Ecuador, son reales en nuestra región. Entonces ya se excede lo que pasa en nuestro país y es un mal que está contagiado en otros países vecinos nuestros, más arriba y más abajo. Al final yo pienso que lo que tal vez falta es esta necesidad imperiosa de conocer mayor información, mayores tipos de opinión, mayores formas de pensamiento, probablemente no solo locales. Ahora la conectividad te permite hablar con personas que están a kilómetros, a horas, 17 horas de viaje de un avión, meses en barco. Antes tenías que hacer todos esos recorridos. Ahora la conectividad ha cortado esas brechas y nos permite recibir información de otros lados, como también nos permite tener adhesiones en cosas que tal vez antes eran intangibles para nosotros y ahora las podemos realizar. Y esto me refiero a ecuatorianos conversando con peruanos, peruanos conversando con colombianos y ecuatorianos para una búsqueda de una mejora de la región. Entonces, esas causas, esas necesidades, esos objetivos claros son lo que para mí es mi segundo consejo. Comiencen a recibir todo tipo de información, porque al final no hay mayor información o mejor información que es la que tú mismo has podido armarla en conjunto, probablemente con discusiones, con fallas, con errores, pero con correcciones que al final te llevan a tener tu propia receta, tu propio concepto y tu propio objetivo. Y la tercera y la última de las recomendaciones es la práctica de la política en las cosas oscuras. Ya la hemos visto en todos nuestros países. La práctica política de las cosas positivas es lo que debemos ver de aquí en adelante. Los jóvenes, que son la generación que viene luego, es la que va a tener que gobernar en 2 décadas. Entonces, ¿estarán listos Correcto. esos jóvenes para gobernar en 2 décadas? ¿Qué hace falta para eso? Y eso también puede ser no un trabajo de un gobierno, sino una sociedad civil, que sea un objetivo común. Decirte, oye, aquí están en 2 décadas estas personas que hoy por hoy están tuiteando, tiktokeando, y aquí interviniendo en podcast, armando tertulias. Esa gente necesita aprender un poco más de la práctica. Esa gente necesita internacionalizarse un poco más.
¿Cómo llevamos como sociedad civil a este grupo objetivo de gobernantes próximos, porque van a ser los próximos gobernantes en las próximas décadas, para que gobiernen este país, que es difícil de gobernar por todos sus antagonismos y diferencias que ya hablamos al comienzo, para que lo hagan bien esta vez, ya sabiendo todos los errores? Porque si nos ponemos a ver la historia, y esto lo conversaba con alguno de tus invitados que estuvo por aquí hace poco, Gustavo, yo hablaba con él y yo le decía, ya todo lo que estamos viviendo ya lo vivimos. Y efectivamente nos pusimos a mencionar los eventos que nos parecían bastante parecidos a lo que estaba sucediendo hoy por hoy, y ya todo se lo vivió, entonces no hay que inventar el agua tibia. Yo no digo que vamos a vivir siempre las cosas del pasado, pues las cosas del pasado también se pasan en el presente. Quiere decir que no hemos resuelto lo importante. Hay mayor facilidad de prevención. Absolutamente, es que yo manejo crisis. Entonces, si tú me dices qué es más rentable para mí, económicamente, como negocio, pues, probablemente resolver un problema ya vigente. Pero para el cliente o para el costo de la corporación, le hubiera significado mejor prevenirla. Entonces, por eso hay que tener buena información, saber modelar esa información, saber leerla en el tiempo, ver cómo evoluciona y poder tener una hoja efectiva de acción. Efectiva de acción. ¿Cómo voy a controlar A, B y C? Y todo tiene que ser medible, porque lo que no es medible no existe. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que hemos podido ahondar bastante bien este gran tema y bueno, agradecerte una vez más, Alfonso, por haber aceptado la invitación Encantado. y espero que en algún momento nos podamos ver otra vez y hablar sobre algún tema político y de manejo de crisis, ¿no? Nada, pues encantado, para mí ha sido un gusto, espero que esto haya servido de otra forma para que puedan tener nuevos insumos, o por lo menos insumos de la forma De como yo información. pienso. Sí, como yo pienso, para que ustedes armen su propio criterio, porque no hay mejor receta de cocina que la que uno mismo arma con lo que le gusta. Perfecto. Bueno, estén pendientes. Este capítulo va a estar en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Y no se pierdan los clips que vamos a subir en Instagram y en TikTok como el dialcotidiano.es. Bueno, hasta luego.